Vamos a generar circuitos analógicos en un software. Entonces vamos a abrir la carpeta Cadence y vamos a abrir el módulo OrCAD Capture CSlide. Dentro de OrCAD Capture vamos a generar un nuevo proyecto. Y es necesario que generemos un proyecto que sea analógico o analógico y digital. Vamos a colocar el nombre y vamos a colocar la carpeta de destino. En este caso, entonces le damos clic en OK. Vamos a generar un proyecto en blanco. Vamos a generar nuestro espacio de simulación y en este caso vamos a colocar nuestros componentes. Todas las herramientas que vayamos a utilizar van a estar en el lado derecho de nuestro panel. Entonces vamos a poner una parte en Place Part y al principio ustedes no van a tener las librerías activas. Es necesario que den clic en Add Library y coloquen, bueno, en este caso hay varias librerías. Por ejemplo, están, la librería que está es PSpice y hay otros componentes que están disponibles. Sin embargo, nosotros vamos a agregar solamente los componentes que contienen la librería de PSpice. Le damos clic en abrir, seleccionamos todas y le damos clic en abrir. Lo que van a tener es estos componentes activos. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, nosotros vamos a utilizar los componentes 74LS. Por ejemplo, este es un NOT. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es colocar los componentes que vamos a utilizar dependiendo de la matrícula que tengamos. Por ejemplo, vamos a colocar dándole doble clic y vamos, por ejemplo, a colocar dos entradas, 4 entradas y una salida. Entonces, una vez que colocamos los componentes, vamos a agregar los cables. Entonces colocamos nuestro cursor en PlaceWire y seleccionamos un nodo de entrada y un nodo final. Todos los nodos tienen que estar conectados directamente al pin. Es necesario que se muestre en la pantalla ese pin. Para esto entonces necesitamos 4 entradas y en este caso lo que vamos a hacer es seleccionar todas nuestras librerías para que de manera manual solito busquemos los estímulos. Entonces vamos a buscar uno que se llama STM Source. Es un tipo de estímulo. Como tal, ustedes pueden modificarlo de manera tal que van modificando mediante comandos los estados de encendido y los estados de apagado. En este caso, en 0 segundos tienen 0 como estado. Por ejemplo, en 1 segundo pueden tener el estado 1. En 2 segundos pueden tener el estado 0. Y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar todos los comandos necesarios para nuestra simulación. Este es un tipo de estímulo y pues se puede colocar directamente a nuestras entradas. Hay otro tipo de estímulo que podemos utilizar, que en este caso es
En este caso, el segundo tipo de estímulo lo podemos encontrar como Teach Stim 1. Entonces, si se darán cuenta, lo que tiene es que si le damos clic no tiene ningún parámetro para configurar. Ok, entonces lo que vamos a hacer es configurarlo de manera externa. Primero los vamos a conectar. Entonces conectamos un pin, los pines de entrada con los pines de salida. Para conectar estos pines vamos a utilizar los cables. Entonces, una vez que tengamos todos los pines, vamos a poner las entradas. Lo único que se tiene que configurar de este tipo de estímulo es el nombre. Entonces, por ejemplo, vamos a nombrar todas nuestras entradas para configurarlas más adelante. Guardamos los cambios y ahora nos vamos a dirigir a de nuevo la carpeta de Cadence y nos vamos a un módulo que se llama Stimulus Editor. Este editor como tal lo que va a hacer es configurar todos los estímulos de este tipo. Y entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es crear un nuevo estímulo y vamos a configurar cada uno de los estímulos. Entonces, ¿qué tipo de estímulos tenemos? Tenemos analógicos y digitales. En los estímulos digitales vamos a utilizar una señal tipo reloj, es decir, una señal periódica. Y vamos a configurar con el nombre correspondiente. Los parámetros que tiene este estímulo son frecuencia y duty cycle. En este caso, la frecuencia la vamos a poner en 10 Hz. El duty cycle es el porcentaje del periodo que va a estar encendido o apagado nuestro estímulo. Entonces, por ejemplo, si nosotros elegimos un duty cycle de 0.5, quiere decir que se va a mantener el 50% de ese periodo en 0. Si lo ponemos al revés, entonces eso significa que va a ser 50% del periodo en 1. Entonces, bueno, en este caso es lo mismo. Y vamos a utilizar pues señales que tengan el mismo tiempo de encendido que tiempo de apagado. Entonces, vamos a generar estos parámetros que inicien 0 y le vamos a dar clic en OK. En este caso, vamos a generar varios estímulos. ¿Por qué? Porque vamos a configurar todos los estímulos A, B, C y D. Entonces vamos a generar el estímulo B y igual una señal de reloj. Y en este caso vamos a poner la mitad de la frecuencia y ahorita van a ver por qué. Vamos a darle clic en OK y si se darán cuenta tenemos los siguientes estados: 0, 0, OK, 1, 0, 0, 1 y 1, 1. Si se darán cuenta, si dividimos la mitad de la frecuencia, vamos a poder tener una señal, pues los estados necesarios para nuestra señal de entrada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos dos entradas,
vamos a tener dos entradas binarias, vamos a tener 1, 2, 3 y 4 estados posibles. Entonces, cuando vayamos a crear otro nuevo estímulo, lo que vamos a hacer es colocar de nuevo una señal de reloj y vamos a ir dividiendo el periodo a la mitad cada vez. Entonces, por ejemplo, nos habíamos quedado en 5 y ahora vamos a poner pues la mitad. Entonces, si se darán cuenta, aquí ya tenemos, por ejemplo, los estados posibles hasta 3, para 3 entradas todos los estados posibles, ¿no? Por cuestiones de tiempo no voy a listarlos. Y lo que vamos a generar es pues nuestra última señal. Y ahora pues va a ser la mitad de la última. En este caso fue 2.5. Ahora vamos a poner 1.25K, ¿okay? Y los mismos parámetros. Ok, entonces ahora lo que tenemos es nuestro estímulo ya está configurado con las 4 entradas. Vamos a guardarlo en la carpeta que sea necesaria o donde la podemos encontrar y ya, lo guardamos. Entonces ahora nos dirigimos a una vez que tenemos nuestro estímulo configurado, vamos a configurarlo dentro de nuestro espacio de simulación. En este caso, pues vamos a configurarlo con, pues primero vamos a crear una simulación, ¿no? Entonces vamos a darle en este icono que se llama Create New Simulation. En New Simulation vamos a poner el nombre y vamos a poner la clave. Si se darán cuenta, vemos activos todos estos botones que antes ya no estaban activos. Pero ahora, ya que creamos la simulación, hay que configurarla. Entonces, si la configuramos, vamos a tener diferentes configuraciones. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer primero es configurar los archivos de configuración y lo que vamos a hacer es añadir el archivo de estímulo. ¿Ok? En este caso, nuestro circuito se llamaba SK1 y vamos a agregar este archivo que es un PSPrice Stimulus File y le vamos a dar en Add to Design, le vamos a dar en aceptar. Una vez que configuramos nuestros estímulos con las entradas, vamos a colocar pruebas. En este caso tenemos diferentes de voltaje y de corriente, son las más comunes, pero pues también hay una prueba de voltaje diferencial, es decir, mide la diferencia de voltaje en los nodos, o también podemos tener una prueba de potencia disipada. Vamos a colocar una prueba de voltaje y todas las pruebas para la entrada. Se tienen que fijar que todas las señaladas que estén colocadas dentro de nuestros pines de configuración. Y ahora lo que vamos a hacer es darle clic en simular. Si no tiene errores nuestro circuito, vamos a tener una señal así. Pero por ejemplo, esta señal como tal, pues no tiene cambios. ¿Por qué? Porque el periodo no es el correcto. Entonces lo que vamos a hacer es configurar el periodo.